Colaboración en radio de Luis Soriano, peregrina con el tema ¿Soberanía o impunidad? El dilema de México ante el informe del Comité contra la Desaparición Forzada. Los derechos humanos, en Informe 907. Con 3 minutos de Luis Soriano, a quien saludo con gusto a distancia. Luis, ¿cómo te va? Buena mañana. Hola, Toño, muy buenos días. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Acá estamos pendientes y presentes contigo. Muchísimas gracias, Luis. ¿Qué analizas esta mañana, 8 de abril? Pues mira, ¿qué te parece que hablemos de algo que es muy reciente que está pasando en tiempo real, que es el tema de la determinación que tomó el Comité contra la Desaparición Forzada en contra del Estado mexicano, donde un grupo de expertos determinó aplicar el artículo 34 de este comité para que precisamente fuera la Asamblea General de la ONU quien analizara y facilitara la cooperación para lo que está pasando en México con el tema de la desaparición. ¿Cómo ves? Perfecto, por favor, arráncate. Te escuchamos. Pues mira, si quieres empezamos por lo que dijo la presidenta, ¿no? Bueno, a ver, primero el comité determinó esto que te platico de pasar a la Asamblea de la ONU el asunto de las desapariciones en el Estado mexicano, derivado de que se interpreta que ya lo que está pasando en México ya son crímenes de lesa humanidad, o sea, crímenes sumamente graves que atentan a la humanidad. ¿Por qué? Porque desde el 2000, bueno, ha sido constante y reiterativo que desde hace 20 años el Estado mexicano se ha vuelto incontrolable el tema de las desapariciones en el país. Y esto ha motivado que el comité, este que te platico, el Comité contra la Desaparición Forzada, generara este documento. Pero esto no fue una ocurrencia, Toño. Esto surge desde el 2012, en donde el Estado, bueno, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, empezar a tener visitas en el Estado mexicano desde el 2012. Y eso significa que se ha venido estudiando y analizando la evolución de las desapariciones en el Estado mexicano. ¿Qué es lo que ha pasado desde el 2012? Bueno, primero hay un tratado que ratificó el Estado mexicano desde el 2007. Eso quiere decir que el Estado mexicano está obligado a realizar todos los esquemas que se marcan en esta convención internacional que te menciono. O sea, de entrada es una obligación ya del Estado mexicano. En segundo término, del 2012 a la fecha, se han venido realizando estudios y análisis. Ha habido evolución en cuanto a las manifestaciones que este comité ha realizado en contra o derivado de lo que está pasando en el Estado mexicano. Ha habido evolución. Derivado de las visitas que se han realizado, se creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, por ejemplo. Se creó todo el Sistema Nacional de Búsqueda y se han creado muchos esquemas desde el 2012-2015 para acá, incluyendo el Estado de Puebla. El Estado de Puebla creó la Comisión de Búsqueda de Personas en el Estado de Puebla en el año 2019. Hay un impulso que se hizo desde la Subsecretaría de Prevención del Delito y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en el gobierno de Guillermo Pacheco Pulido. Esa es parte de las cosas que han venido evolucionando. Pero lo que detecta este comité contra la desaparición forzada es que a pesar de todos estos esfuerzos que se han realizado, no ha disminuido el tema de las desapariciones. Y también han advertido de ciertas acciones que ha realizado el Estado que deberían de evitarse, erradicarse o cambiarse. Una de ellas es la militarización de la policía, por ejemplo, ¿no? O sea, parte de las cosas que el mismo comité ha dicho desde hace muchos años, es precisamente que se cambie esa perspectiva, ¿no? Otra, pues obviamente era la creación del Registro Nacional de Restos, el tema del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, o sea, hay muchos temas que se han venido haciendo y otros que no se han hecho.
Uno de los principales es precisamente lo que es la definición de lo que es la desaparición forzada. La desaparición forzada para el Estado mexicano, según su normativa y derivado de las sugerencias que este comité ha realizado desde el 2012, es algo que ha realizado o que realiza el Estado o por mandato del Estado. Ahí es donde existe el tema de la desaparición forzada. El otro esquema se considera como desaparición entre particulares, cuando hablan de crimen organizado, de grupos privados, ¿no? De sector, de temas privados. Y desaparición forzada corresponde cuando son agentes del Estado quienes lo realizan. Esta definición, Toño, es incompleta. El mismo comité y a nivel internacional, la desaparición tiene una concepción mayor y más amplia, que es a lo que este comité le ha sugerido al Estado mexicano modificar, porque pues la consecuencia es en la que estamos, ¿no? Te voy a leer exactamente cómo definen lo que es la desaparición forzada. La desaparición forzada como la detención, privación de la libertad o secuestro cometido por agentes del Estado en adelante servidores públicos o personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo del Estado, seguida de la negativa a reconocer la privación de la libertad o revelar la suerte o el paradero de las personas desaparecidos. Hasta ahí estamos de acuerdo, tanto el Estado mexicano como a nivel internacional. El artículo quinto dispone que la práctica generalizada o sistemática de desapariciones forzadas constituyen un crimen de lesa humanidad y entraña las consecuencias previstas por el derecho internacional. Con la ratificación, México asumió obviamente la obligación de prevenir, tipificar la desaparición forzada, investigar y sancionar a los responsables. ¿Qué significa esto, Toño? Significa que lo que estamos viviendo en el Estado mexicano es algo que se debe de considerar como crimen de lesa humanidad, ya sea por acción o ya sea por omisión. Por omisión significa lo que el mismo comité ha identificado con el hallazgo de fosas clandestinas en el país que estiman que se han encontrado más de 4.500 fosas que contienen más de 6.200 cadáveres y 4.600 restos humanos, además de unos 72.000 restos humanos no identificados. Esto es una crisis gigantesca, Toño. Y estos restos son precisamente personas desaparecidas, personas que estaban reportadas como desaparecidas. Se tiene el dato, se tienen comparativos, Toño, que en la guerra de Guatemala se llegó al número de 40.000 personas desaparecidas. En conflictos armados, generalmente, bueno, en estos conflictos armados graves, se encuentran entre 30 y 40.000 personas que son desaparecidas. México, siendo un país que está en paz, que no está en guerra, tiene más de 40.000 personas desaparecidas. Se llega más o menos bueno, hay un número que son 132.000 personas desaparecidas en el país. Y el Estado mexicano advierte que pudieran ser entre 40 o 50.000 personas desaparecidas. Bueno, eso ya es grave. Y eso es precisamente el crimen de lesa humanidad al que hace referencia este Comité contra la Desaparición Forzada. ¿Qué es lo grave de todo esto que está pasando, Toño? Lo grave de todo esto es lo que le están diciendo a la presidenta Sheinbaum. No le están diciendo las cosas como se las tendrían que decir. Y pues la presidenta Sheinbaum no se puede meter a estudiar documentos cuando tiene que atender a todo el país y en muchísimos temas. Tendrían que explicarle varios de los temas. Temas de desconocimiento de derechos humanos son evidentes. Michael Chamberlain, que es uno de los defensores de derechos humanos más reconocidos, que es mexicano y que ha sido uno de los formidables defensores y que ha acompañado temas de búsqueda, publicó en su cuenta X que son 4 elementos básicos que se tienen que aclarar derivado de la manifestación de Claudia Sheinbaum. Uno, el alcance del crimen de desaparición forzada incluye muchas formas de participación del Estado, no solo la orden de cometerlas. Y es precisamente a lo que yo me refiero, Toño,
de por omisión. No están bien los sistemas de justicia, no hay investigación, se llega a condena solamente en menos del 1% de condenas en casos de desaparición, cuando las fuerzas, fiscalías, etcétera, buscan orientar o motivar que los delitos no sean por desaparición forzada, sino que terminen siendo por otro tipo de delitos para que no generen estadísticas. Eso también es responsabilidad del Estado mexicano y eso motiva y obliga al Estado mexicano a identificar qué está pasando. El grupo de expertos independientes, porque también Claudia Sheinbaum menciona que se trata de un grupo de expertos independientes, que no es un grupo de la ONU, que no es formalmente, etcétera. Bueno, pues el grupo de expertos independientes pues es nada más y nada menos el encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención Internacional, que es también quien lo crea, y el comité es 100% de la ONU. No le dijeron a la presidenta de manera correcta que el comité sí es de la ONU, son independientes y el grupo de expertos es el más importante del mundo, Toño. O sea, no se trata de improvisados ni se trata de panistas, se trata de personas que realmente son expertas en el tema. Tercero, si el gobierno insiste, obviamente, que no tiene que ver, que es que se trata de un tema de delincuencia organizada, y el Comité de la ONU dice que tiene indicios de crímenes de lesa humanidad porque se pelean con él en lugar de cooperar, pues su reacción evidentemente parece que protege al crimen organizado, no a las víctimas. Eso es una percepción que se puede dar a nivel internacional de en lugar de estar a favor de las víctimas, el pelearse con este comité por lo que se está diciendo, pues puede ser delicado. Y finalmente la Oficina del Alto Comisionado de la ONU puede apoyar, aunque en este tema se ha visto contrarios a las víctimas, pero no es la instancia que le toca ver el tema que ahora está en la oficina del secretario de la ONU. ¿Y eso qué quiere decir? El artículo 34 de esta convención refiere precisamente que cuando se trata de o identifican que el tema de las desapariciones ya puede estar rayando en el tema de crímenes de lesa humanidad, tienen la obligación de subirlo al secretario general de la ONU y el secretario general de la ONU proponerlo en Asamblea General para que se vea cómo apoyar o cómo sumar al desarrollo de las acciones que se puedan realizar en el Estado mexicano. No se trata de intervención, Toño, se trata de cooperación. Y eso es parte de las cosas que se tienen que tomar en cuenta y me parece sumamente delicado que el Estado mexicano, desde esta postura de izquierda, desde este pensamiento progresista, no esté considerando que sí, el problema inició hace 20 años, pero eso no significa que con la pura llegada de alguien diferente, las cosas mejoren o cambien. Las cosas van a seguir igual y van a cambiar. Y si no es solamente por nosotros, pues necesitamos la ayuda de todo lo que sea posible. Derivado de esto, lo que tendría que existir en México es la justicia transicional. Y la justicia transicional lo que ayuda es curar todo esto que pasó en el pasado.